Antes de empezar, quiero aclarar que este es mi punto de vista ante una de mis películas favoritas. No es una crítica, solo una interpretación personal de la misma. Hay algo extraño en Fantastic Mr. Fox. En una época donde la animación buscaba ser cada vez más fluida, más limpia, más perfecta, Wes Anderson decidió hacer lo contrario. Cuando decidió adaptar la novela de Roald Dahl, no estaba interesado en modernizarla, no quería hacer una película rápida, ni espectacular, ni eficiente, quería hacer algo que se sintiera tangible, casi orgánico, algo que se pudiera percibir más allá de la pantalla. Por eso eligió el stop motion, pero no cualquier stop motion, uno imperfecto. En muchas producciones animadas el objetivo es ocultar el proceso, eliminar cualquier rastro de manipulación. Aquí pasa lo contrario, los muñecos tienen huellas, el pelaje se mueve entre cuadro y cuadro, las manos tiemblan ligeramente, y es que cada personaje es literalmente un objeto, un muñeco con estructura metálica interna, cubierto de tela, pelo sintético y detalles minúsculos. Pero hay algo importante, no están diseñados para parecer reales, están diseñados para parecer personajes que saben que están siendo observados. Eso explica por qué muchas veces miran directamente hacia adelante y por qué sus movimientos son contenidos, casi conscientes. Y así el proceso se vuelve aún más interesante. En la mayoría de películas animadas los actores graban sus voces en estudios controlados, cabinas cerradas, silencio absoluto, pero Wes Anderson hizo algo distinto, invitó a los actores como George Clooney y Meryl Streep a grabar en exteriores, en granjas, en bosques, incluso moviéndose mientras actuaban. ¿Por qué? Porque querían que el diálogo no sonara perfecto. Quería interrupciones, ruido, respiración real, quería que la actuación se sintiera vívida, porque en Fantastic Mr. Fox los escenarios no son solo fondos, son parte de la película. Cada túnel está construido físicamente, cada árbol, cada roca, cada pared existe. Eso cambia cómo se mueve la cámara, cómo se encuadran las escenas, cómo se siente el mundo. No hay simulación digital del espacio, hay espacio real, en miniatura, y eso hace que todo tenga peso. El stop motion funciona de forma simple, mover un personaje, tomar una foto, moverlo otra vez, tomar otra foto y repetir miles de veces. Pero lo importante no es el proceso técnico, sino lo que implica. Cada movimiento está decidido. Nada ocurre por accidente y sin embargo Wes Anderson busca que parezca accidental. Ese es el truco, porque hay una contradicción constante en cómo se hizo la película. Por un lado, control absoluto, cada encuadre, cada color, cada objeto está medido. Por otro lado, caos intencional, el pelaje se mueve, voces imperfectas, ritmo irregular. Es exactamente el mismo conflicto del señor Zorro. Querer controlar todo, pero sentir una atracción inevitable por lo salvaje. Muchos detalles del detrás de cámara revelan la obsesión de Wes Anderson. Los trajes están cosidos con telas reales, no simuladas. La comida que roban parece exageradamente texturizada a propósito. Las proporciones no son realistas, pero sí coherentes entre sí. Los movimientos rápidos se logran eliminando cuadros, no suavizándolos. Nada busca ser invisible, todo busca ser percibido. En entrevistas el equipo repite una idea constante, no estaban intentando hacer una película perfecta, estaban intentando hacer una película honesta. Wes Anderson habla de control, pero también de aceptar lo inesperado. Los animadores describen el proceso como algo casi artesanal, lento, repetitivo, pero también íntimo, porque cuando mueves un personaje con tus manos, no solo lo animas, estás dejando una parte de ti en cada movimiento. Algo tan delicado como el stop motion requiere atención total. Y en ese proceso cada gesto se vuelve personal. Y entonces surge la pregunta, ¿por qué importa todo esto? Porque la forma en la que se hizo la película es en sí misma el mensaje. Fantastic Mr. Fox no solo habla de la tensión entre civilización y naturaleza, está hecho con esa misma tensión. Es una película controlada que deja espacio al error. Una obra construida que aún así busca sentirse viva.
Y en ese equilibrio incómodo entre lo calculado y lo imperfecto es donde realmente aparece lo fantástico. Desde el inicio hay algo que define el personaje del señor Zorro. Necesita ser especial, no mejor, no más inteligente, especial. Ser fantástico no es solo una forma de describirse, es una identidad que ha construido con el tiempo. Una narrativa que se repite constantemente, porque si deja de ser fantástico, ¿qué queda? Ahí aparece el problema del ego. Este zorro no roba porque necesita alimentarse, roba porque lo necesita emocionalmente. Cada golpe, cada plan, cada riesgo es una forma de confirmarse a sí mismo que sigue siendo quien cree ser. Y eso lo vuelve peligroso, no para los granjeros, sino para todos los que lo rodean. Aquí aparece la contradicción más importante del personaje. Tiene todo lo que, en teoría, representa una vida estable, una casa, una familia, un trabajo, una rutina. Y sin embargo, nada de eso parece suficiente, porque esa vida exige algo que él no sabe sostener: consistencia. Ser padre implica quedarse, implica responsabilidad y sobre todo implica límites. Y el señor Zorro no quiere límites. El conflicto no es elegir entre dos mundos, el conflicto es intentar vivir en ambos al mismo tiempo. Quiere la emoción del caos, pero la seguridad del orden. Quiere ser admirado como salvaje, pero respetado como civilizado. Y esa combinación no funciona, porque cada vez que se acerca a una vida estable, siente que está perdiendo algo. Y cada vez que persigue ese algo, destruye lo que había construido. Hay momentos en los que el señor Zorro parece completamente seguro de sí mismo, habla con autoridad, hace planes, lidera, pero esa seguridad no es estable, es performativa. Está actuando incluso cuando no hay público. Ser fantástico no es algo que sea, es algo que necesita demostrar constantemente, y eso lo agota. Ese conflicto no se queda solo en él, se transmite. Su hijo crece intentando entender qué significa ser suficiente en un mundo donde su propio padre necesita probarse constantemente. Y así aparece otra capa. El problema deja de ser solo interno y se convierte en algo generacional. Porque cuando una identidad se construye desde la inseguridad, inevitablemente se convierte en una carga para otros. Es fácil pensar que la historia gira en torno al enfrentamiento con los granjeros, pero eso es solo superficie. El verdadero conflicto es mucho más silencioso. El señor Zorro no sabe quién es sin la versión idealizada de sí mismo. No sabe existir sin ser fantástico y por eso no puede detenerse. Porque detenerse implica enfrentarse a algo mucho más difícil que cualquier enemigo externo: la posibilidad de ser ordinario. Y aquí es donde todo conecta. Así como la película está hecha de control e imperfección, el señor Zorro está hecho de planificación e impulso. Puede diseñar estrategias complejas, pero no puede controlar sus propias decisiones. Puede anticipar riesgos, pero no puede evitar tomarlos. Es un personaje brillante hacia afuera e inestable hacia adentro. ¿Y por qué no puede parar? Porque dejar de actuar sería aceptar que ya no necesita probar nada, y eso para él es más aterrador que cualquier consecuencia. El movimiento constante se convierte en una forma de evasión. Mientras esté haciendo algo, no tiene que preguntarse quién es. Lo interesante es que el señor Zorro no es completamente inconsciente de esto. En ciertos momentos parece darse cuenta, pero entender algo no significa poder cambiarlo. Y ahí está la tragedia sutil del personaje. Sabe que está cruzando límites, pero no sabe vivir sin cruzarlos. Y es justo en ese punto, cuando el control deja de ser suficiente, cuando la identidad empieza a sentirse como una carga, donde la película introduce algo completamente distinto, algo que no necesita demostrarse, algo que no necesita explicarse, algo que no necesita ser fantástico. El señor Zorro pasa toda la película intentando sostener una idea de sí mismo, pero esa idea no es estable, porque cuando la identidad depende de lo que haces, nunca es suficiente. Y tal vez por eso, cuando finalmente se encuentra con algo que no necesita nada de eso, empieza a entender que su idea de lo fantástico tal vez no es la correcta.
Hay una escena en Fantastic Mr. Fox que parece pequeña, pero realmente no lo es. De hecho, Wes Anderson ha dicho que esta escena fue una de las razones principales por las que hizo la película. Y tiene sentido, porque aquí no pasa casi nada, pero en realidad pasa todo. El señor zorro se encuentra con un lobo y lo primero que hace es lo mismo que siempre ha hecho: intentar entender. Lo observa, lo describe y le pone un nombre: Canis lupus, como si al nombrarlo pudiera reducirlo a algo comprensible. Porque el zorro necesita eso. Necesita ordenar el mundo, explicarlo, sentir que tiene control sobre lo que está pasando. Y después hace una pregunta aparentemente simple, pero esa pregunta dice más que cualquier otra cosa. No es solo curiosidad, es una forma de vivir. Él no está realmente en el presente, siempre está pensando en lo que viene, en lo que podría pasar, en cómo prepararse para eso. Para él, el invierno no es solo una estación, es algo que tiene implicaciones, algo que se debe anticipar. Y el lobo no responde, ese silencio es lo importante. No es que el lobo no entienda la pregunta, es que no la necesita, no vive pensando en el tiempo de esa forma, ni en el futuro como un problema que resolver. Simplemente vive, actúa cuando lo necesita y ya. Y en ese momento algo cambia, porque el zorro, que siempre tiene una explicación, se queda sin nada. Está frente a algo que no puede organizar, ni traducir, ni convertir en una idea clara. Y lo único que puede hacer es observar. El lobo no tiene casa, no tiene una estructura de vida como la del zorro, no tiene trabajo ni una identidad que sostener. No tiene nada de lo que el zorro ha construido, pero tampoco parece necesitarlo. Y ahí aparece la incomodidad, porque siempre se nos ha dicho que la civilización es libertad, que tener estabilidad, control y seguridad es lo correcto, pero en ese momento eso empieza a sentirse distinto. El zorro tiene que pensar en todo, en su familia, en el futuro, en las decisiones que toma y en lo que significa. Tiene que sostener una imagen, la idea de ser fantástico. El lobo no, y por eso lo admira. No porque quiera ser exactamente como él, sino porque reconoce algo que ya no tiene, algo más simple, más directo, más libre. El lobo no necesita ser especial, no necesita demostrar nada, ni validarse frente a nadie. No necesita una narrativa sobre sí mismo, simplemente existe, no necesita ser fantástico. Y eso es justo lo que el señor zorro no puede hacer, porque toda su identidad está construida alrededor de lo que hace, de lo que logra y de cómo es percibido. No puede separarse de eso. Por eso el lobo no responde, porque responder sería entrar en ese mismo juego, el de explicar, justificar o darle sentido a todo. Y el lobo no está en eso. Entonces ocurre algo muy simple. El zorro levanta la pata, no como un saludo cualquiera, sino como una forma de reconocer que está frente a algo que no necesita entender para que tenga valor. Es un gesto de respeto, casi aceptación. Y el lobo responde de la misma manera, sin palabras. En ese momento no se entienden en el sentido tradicional, pero se reconocen, y eso es suficiente. Hasta ese momento, ser fantástico era casi una obligación, algo que tenía que sostener constantemente. Pero después de ese encuentro empieza a parecer más una elección. El lobo no le enseña nada de forma directa, no le explica nada, solo le muestra un límite, una forma distinta de existir que no depende de control ni de la validación. Y eso cambia algo, porque la libertad del lobo no está en no tener nada, sino en no necesitar nada más de lo que ya es. Y el zorro por primera vez empieza a entenderlo, no completamente, no de forma perfecta, pero lo suficiente como para dejar de resistirse a esa idea. Porque a veces entender algo no significa cambiar inmediatamente, sino dejar de pelear contra ello. Y tal vez por eso, después de ese momento, el zorro ya no intenta definirse de la misma manera, porque ser fantástico nunca fue lo mismo que ser libre.
Esta es de mis películas favoritas, realmente adoro el stop motion, pero detesto cuando lo tratan de hacer perfecto, porque en mi opinión el arte es perfectamente imperfecto. El señor Zorro nunca deja de ser imperfecto, sigue siendo impulsivo, sigue teniendo esa necesidad de moverse y de ir un poco más allá de lo que debería. Pero al final eso ya no choca con todo lo demás, porque algo cambia en cómo convive con esa parte de sí mismo. No se vuelve más civilizado ni abandona lo salvaje, logra algo más difícil, sostener ambas cosas al mismo tiempo sin que se destruyan entre sí. Entiende lo que tiene, a quién afecta y cuándo detenerse, y en ese equilibrio inestable pero real deja de necesitar demostrarse algo constantemente. Deja de actuar para probar que es único y simplemente empieza a hacerlo, porque ser civilizado, único o increíble nunca fue ser perfecto, sino ser alguien capaz de aceptar lo que es sin dejar que eso rompa lo que ama. Y ahí es cuando se vuelve el fantástico Mr. Fox. Antes de que se vayan, quiero contarles algo. En este momento estoy bastante ocupado con cosas de mi vida, así que uno de mis colaboradores se ofreció a ayudarme con algunos videos. Por eso, no solo van a notar cambios en algunos guiones, sino que también habrán videos que no tendrán mi narración. La idea con esto es poder traer más contenido, no quedarnos en uno al mes, sino intentar llegar a unos 3 por semana. Así que estén pendientes de nuestras redes y del canal, porque ahí vamos a estar subiendo los avances de todo este proceso, junto con contenido variado. Recuerden comer sus frutas y verduras. Adiós.